Seguimos en la secta lleva con las novedades del Congreso Europeo de París y a continuación vamos a resumir de una manera breve las nuevas guías sobre síndrome coronario crónico. Quizás la principal novedad de estas guías es justamente el nombre. Son unas guías donde se enfatiza el proceso dinámico de la aterosclerosis y cómo el paciente puede tener más o menos riesgo según el control de los factores de riesgo cardiovascular y la presencia o no de una revascularización coronaria. Las guías muestran 6 escenarios: paciente con síntomas de angina o de disnea y sospecha de enfermedad coronaria, que es el apartado más extenso; pacientes con sospecha de enfermedad coronaria que han debutado con síntomas de insuficiencia cardíaca o que presentan disfunción ventricular en una ecografía; paciente, el tercer escenario, con un síndrome coronario agudo que se ha revascularizado de menos de un año de evolución, con o sin síntomas; el mismo paciente pero con más de un año de evolución desde la revascularización o desde el evento. El quinto escenario son pacientes con angina sin enfermedad coronaria obstructiva, es decir, o vasoespasmo o angina microvascular. Y el último de los escenarios es aquel paciente asintomático al que se le hace un cribado de enfermedad coronaria. Centrándonos en el primero, hay datos muy destacados. Ese paciente que tiene sintomatología, ¿cómo podemos llegar a conocer o no la presencia de enfermedad coronaria? Se ha modificado lo que es la probabilidad pretest que teníamos en las guías previas, ya no solamente para lo que es la clínica de angina, sino también se incluye el apartado de la disnea. Pero no nos quedamos solamente en esa probabilidad pretest. Esa probabilidad va a ser alterada por factores modificadores. Véase alteraciones en el electrocardiograma, presencia de calcio en un TAC de coronarias. Para hablar, en vez de probabilidad pretest, para hablar de probabilidad clínica de enfermedad coronaria. Esto es uno de los cambios principales que hay en las guías. Y con esa probabilidad elegimos qué método diagnóstico tenemos que utilizar. Si la probabilidad es muy alta, podemos ir directamente a un manejo invasivo mediante una angiografía. Y si la probabilidad es baja, la primera opción es el TAC de coronarias. Por otra parte, en una probabilidad intermedia alta, abogan por un test de isquemia con imagen, por ejemplo, una eco de estrés. Por tanto, lo que es la prueba de esfuerzo convencional queda relegada a un segundo plano y solamente se debería hacer en aquellos lugares o centros donde no se pueda tener acceso a un test de imagen para detectar isquemia por la probabilidad de falsos positivos y falsos negativos, como refleja en esta diapositiva que está presente en las guías. Un punto yo creo también muy interesante y a los cuales dedica 3 páginas de las guías es los estilos de vida, la modificación en los estilos de vida y la necesidad de incluir al paciente en programas de rehabilitación cardíaca. No solamente aquel paciente con un síndrome coronario agudo, sino también esos pacientes con síndrome coronario crónico y el abordaje multidisciplinar, el efecto beneficioso que va a tener. Incluso hay recomendaciones específicas de la dieta, con consumo alto de vegetales, fibras, limitar las carnes y no más de 5 o 6 gramos de sal al día, entre otros puntos importantes. Respecto al tratamiento no ha cambiado mucho, betabloqueantes, calcio antagonista como primera opción y en un segundo escalón ya combinar con otros fármacos, que pueda ser ibuprofena, que pueda ser ranolacina, calcio antagonista, etcétera, etcétera. Respecto a la antiagregación no hay excesivas novedades. Aspirina, base del tratamiento antiagregante. Clopidogrel, en principio 6 meses después de la colocación de un stent, independientemente del tipo de stent que sea. Y prasu y ticagrelol quedan limitados principalmente a aquellos pacientes con alto riesgo de una trombosis a nivel del stent. La estrategia ATLAS o la estrategia Pegasus, con TIC a dosis baja y RIVA a dosis de 2,5, se mencionan en las guías, pero sin unas recomendaciones específicas. Segundo punto importante también es el manejo de la antiagregación anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular que necesitamos anticoagular. Se aboga principalmente por anticoagulantes de acción directa, Apixa 5 miligramos, dabigatran 150, Edoxa 60 o Rivaroxaban 20. Si elegimos Rivaroxaban y es un paciente de alto riesgo de sangrado, nos vamos a 15 y con dabigatran en ese paciente de alto riesgo de sangrado nos iríamos a 110. Indicación 2A, nivel de evidencia B, para retirar la aspirina de una manera precoz y continuar con doble terapia en aquellos pacientes
que tengan un riesgo de trombosis bajo. Y la triple terapia se puede mantener más de un mes en aquellos pacientes con un riesgo alto de trombosis y riesgo bajo de sangrado. El segundo escenario es aquel paciente que debuta con insuficiencia cardíaca o con disfunción ventricular y que puede presentar enfermedad coronaria. Aquí son bastante pragmáticos en el sentido que abogan por un manejo multidisciplinar, donde esté el clínico, el especialista en insuficiencia cardíaca y el hemodinamista, y se decida una revascularización coronaria en caso de persistencia de angina tras tratamiento antianginoso. El tercer y cuarto escenario es aquel paciente que ha tenido un evento a corto plazo, menos de un año, o con más de un año de seguimiento, y hacen este algoritmo muy gráfico y muy esquemático, pero creo que también práctico. En resumen, podemos ver que durante el primer año se hace seguimiento aproximadamente cada 3-6 meses por parte del cardiólogo, por parte de atención primaria, y a partir del año un seguimiento anual. En el texto especifica que puede ser llevado por el cardiólogo, por el médico de atención primaria e incluso por la enfermería. A largo plazo se debería hacer un electrocardiograma de una manera anual al menos y, por ejemplo, repetir la ecocardiografía si no existe una cardiopatía estructural sería cada 3 o 5 años. La prueba de esfuerzo queda limitada cada 3-5 años en aquellos pacientes que tengamos isquemia. En aquellos pacientes con angina sin enfermedad obstructiva, vasospasmo o angina microvascular, no hay muchas novedades. En principio, revisión anual y no se recomienda la utilización, por ejemplo, del TAC de coronarias para el seguimiento de este tipo de pacientes. Y por último, el último de los escenarios es aquel paciente en el que se hace un cribado. ¿En quién tenemos que hacer un cribado? Principalmente usando el SCORE en pacientes asintomáticos por encima de los 40 años. También hemos de valorar siempre lo que son los antecedentes familiares. Factores modificadores que podríamos utilizar en la evaluación del riesgo: calcio coronario en el TAC o la presencia de aterosclerosis en una ecocarotidia. Por tanto, y para terminar, yo creo que la principal novedad de estas guías es que hemos pasado de las guías de la angina estable a las guías de la enfermedad coronaria estable y actualmente a unas guías de síndrome coronario crónico, enfatizando ese proceso dinámico de la aterosclerosis, donde un punto clave y fundamental y que se enfatiza de una manera importante en estas nuevas guías es el cambio en el estilo de vida, junto al tratamiento médico óptimo y la revascularización en los casos necesarios. Y quedarnos con esos 6 escenarios que plantean las guías. El más habitual, aquel paciente con síntomas y que sospechamos enfermedad coronaria, paciente con insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular, paciente que ya ha tenido un evento que ha sido revascularizado, cómo tenemos que hacer el seguimiento en el primer año y a partir del primer año, y un poco ese cajón de desastre, la angina vasospástica, la angina microvascular, donde no tenemos gran evidencia, y por último, la detección de enfermedad coronaria en paciente asintomático. Creo que también es muy interesante ese cambio de probabilidad pre-3 a probabilidad clínica de enfermedad coronaria y el valor inferior que se le ha dado a la prueba de esfuerzo versus lo que es un test de imagen para la valoración de isquemia. Y no se nos olvide también la importancia de la rehabilitación cardíaca en estos pacientes con sospecha o con presencia de enfermedad coronaria. Os invitamos a seguir todas las novedades en la SEC Te Lleva, con toda la novedad que se va a ir presentando en París a lo largo de estos días.